Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de las redes sociales, de Facebook y de YouTube que se están conectando en este momento. Estamos transmitiendo desde el auditorio de Vida Nueva para el Mundo, aquí en la sede del norte, en Tlalnepantla, Estado de México. ¿Y qué les parece si damos un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos nuestros amigos y hermanos que se están conectando en este instante en las redes sociales? Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a exaltar al Señor. Cierra tus ojos y vamos a orar y cantar un canto de adoración. Señor, te damos gracias porque nos concedes el privilegio maravilloso de reunirnos en este lugar, de poderte adorar, de cantar a tu nombre, Señor, de exaltarte y de aprender más de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este estudio y te damos la gloria y la honra solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Por tu sangre, oh Jesús, derramada en la cruz, puedo entrar a el santísimo lugar y de rodillas tu rostro contemplar, divino Maestro Jesús. Tu sangre, oh Jesús, derramada en la cruz, puedo entrar a el santísimo lugar y de rodillas tu rostro contemplar, divino Maestro Jesús. Quiero estar mucho tiempo, mucho tiempo junto a ti, oh divino Salvador, y con mis lágrimas lavar tus pies, mientras tu sangre limpia mi corazón, Señor. Estar mucho tiempo, mucho tiempo junto a ti, oh divino Salvador, y con mis lágrimas lavar tus pies, mientras tu sangre limpia mi corazón. Te amo, mi Señor. Por tu sangre, oh Jesús, derramada en la cruz, puedo entrar a el santísimo lugar y de rodillas tu rostro contemplar, divino Maestro Jesús. Quiero estar mucho tiempo, mucho tiempo junto a ti,
oh divino Salvador. Y con mis lágrimas lavar tus pies, mientras tu sangre limpia mi corazón. Señor, quiero estar mucho tiempo, mucho tiempo junto a ti, oh divino Salvador. Y con mis lágrimas lavar tus pies, mientras tu sangre limpia mi corazón. Te amo, mi Señor. Te amamos, Señor Jesucristo, y a ti damos la gloria y la honra. Te bendecimos. Muy bien, ¿están listos ya para el estudio de Daniel? Bueno, pues abran sus Biblias, por favor, ahí en Daniel capítulo 5. Vamos a leer los primeros 9 versículos. La clase pasada estuvimos estudiando el tema que se tituló El banquete de Belsasar y vimos con detenimiento los primeros versículos del capítulo 5. El día de hoy vamos a estudiar un tema que se titula La escritura en la pared, así se llama, la escritura en la pared, y vamos a leer los primeros 9 versículos para entrar en el contexto. Dice así Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 9. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Estuvimos estudiando claramente los primeros 4 versículos, si ustedes recuerdan, y nos dimos cuenta que este rey Belsasar era nieto de Nabucodonosor y mandó hacer un gran banquete en los primeros 4 versículos, donde hubo exceso de comida y también hubo exceso de bebida, porque dice el versículo 1, el 3, el 4 y el 5 que el rey bebía vino. Y esto nos hace suponer, como lo confirmamos más adelante, que el rey estaba ya en un estado bastante alterado de conciencia, se encontraba definitivamente bajo los efectos del alcohol,
Y al final, en el versículo 4, dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, nunca se volvieron hacia el Dios de Israel. Nabucodonosor aparentemente sí, porque en el capítulo 4 se arrepiente el rey Nabucodonosor y se vuelve al Dios de Israel. Pero no fue así con su hijo, ni tampoco con su hija, la cual se casó con el rey Nabopolassar. Y este rey, Nabónido, engendró al rey Belsasar, el que aparece ahí en el versículo 1. De manera que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, era hijo de la hija de Nabucodonosor y del rey Nabónido. Ahora vamos a analizar detalladamente del versículo 5 en adelante. Vamos al versículo 5, porque dice aquí que en medio de este banquete, de esta fiesta, recuerden que el imperio de los medos y los persas ya estaban a punto de conquistar a los babilonios. De hecho, se encontraban a las afueras de la ciudad. Entonces el rey Belsasar hace este banquete para animar a sus soldados. Vamos a luchar contra los medos y los persas, no vamos a dejar que nos conquisten. Y en este contexto, en el verso 5, en medio del banquete, dice que en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. La palabra aparición, ahí en el versículo 5, si quieren apuntarla, es la palabra aramea nephaj, con Q al final y H intermedia. Y esta palabra nephaj describe algo que emerge o que aparece. Y lo que emergió, lo que apareció, fueron los dedos de una mano de hombre. Estos misteriosos dedos escribían delante del candelero, dice en el versículo 5. Es decir, frente al candelero, de forma que resaltaban entre la relativa oscuridad del resto de la sala. Recordemos que en aquellos tiempos no había luz eléctrica, entonces los banquetes se alumbraban con antorchas. Y justamente a la mitad del salón había un candelabro, un candelero que daba un poco más de luz, y justo enfrente de este candelero fue que apareció esta mano. Así que tanto el rey Belsasar, junto con todos sus invitados, fueron testigos de la aparición de esa mano. Se vio claramente, ¿sí? Y la escritura de aquellos dedos que aparecieron en el versículo 5 ocurrieron sobre lo encalado de la pared del palacio real, dice el versículo 5. El encalado era un revestimiento blanco que se ponía en las paredes en los palacios antiguos. Era una especie de recubrimiento, como si fuera una especie de yeso, hagan de cuenta, blanco. Entonces la mano apareció y sobre lo blanco, lo encalado de la pared, fue que aparecieron estas letras. Y quiero platicarles que en el siglo XIX y XX se hicieron excavaciones en la zona de Babilonia y se hicieron descubrimientos interesantes. De hecho, se descubrió el palacio real de Nabucodonosor. El arqueólogo Robert Koldewey con K si quieren apuntarlo, quien nació en 1855 y murió en 1925, descubrió un gran salón real de aproximadamente 17 metros de ancho por 52 metros de largo. 17 de ancho por 52 de largo. Y probablemente fue justamente este salón el que se describe en el capítulo 5 del libro del profeta Daniel. Esto es maravilloso. Imagínense, en el año 1900 y pico se descubre el salón del cual estamos hablando en Daniel capítulo 5. Y hay más información porque a la mitad de este salón, el arqueólogo Koldewey encontró una pared larguísima. Del lado opuesto a la entrada del palacio se encontró un nicho, que es un nicho en una hendidura de buen tamaño en la pared para colocar alguna estatua o algún candelabro o algún adorno. Así que en estos descubrimientos arqueológicos se descubre este salón. Del lado opuesto a la entrada estaba del lado longitudinal, de la parte más larga del salón, opuesto a lo que tenemos aquí. Imagínense que la entrada estuviera de este lado,
opuesto a la entrada, se encontró este nicho donde se encontraban adornos o posiblemente algún candelabro. También se encontró en un lugar del muro que estaba recubierto con una fachada de ladrillos ornamentales. Se encontró que estos muros estaban recubiertos por una sustancia blanca, como una especie de yeso blanco. Entonces, esto que les estoy diciendo se encuentra en un libro llamado The Excavations at Babylon, o las excavaciones en Babilonia, que fue escrito por este autor justamente, Robert Koldewey. Entonces, una vez más confirmamos que lo que está encontrando la arqueología en las excavaciones, en los descubrimientos arqueológicos, concuerda perfectamente con lo que enseña la palabra de Dios. Regresamos al versículo 5. Allá en el verso 5 dice que el rey veía la mano que escribía. Apareció esta mano y fue totalmente evidente para el rey y para todos sus invitados. Recordemos que en los versículos pasados, los babilonios con sus manos habían manipulado los vasos de Dios, los vasos del templo de Jerusalén, ¿recuerdan? Entonces profanaron estos vasos, se burlaron del rey de Israel y con sus manos tomaron los vasos, los llenaron de vino y siguieron embriagándose. Utilizaron estos vasos con menosprecio para deshonrar y desafiar al Dios de Israel. Pero ahora la mano que controla a todos los hombres, que es la mano de Dios, se apareció ahí en el palacio y los hizo entrar en cuenta de su error. Esta fue la respuesta de Dios ante el desafío que ellos habían presentado al profanar los vasos de Dios. Así que cuando alguna persona se dedica a adorar ídolos, a burlarse del Señor, a mofarse de la Biblia, a decir que Jesucristo no es verdad, que la Biblia contiene mentiras o errores, Dios reaccionará siempre. Dios no necesita que nadie lo defienda. Él se defiende solo a través de su palabra. Amén. Vamos al versículo 6 ahora. Daniel 5, versículo 6 dice: entonces el rey, ¿qué le pasó? Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Apunten la palabra palidecer, es la palabra aramea shená, con acento en la A, SH al principio. Shená significa cambio de rostro, alteración o transformación. En otras palabras, el rey Belsasar le cambió el rostro, se alteró, se transformó. Dice a continuación que sus pensamientos lo turbaron. Esta palabra turbación, bejal en el arameo, con H y acento en la A, bejal, significa que tuvo pensamientos que lo asustaron y que lo alarmaron y lo confundieron. Pensamientos que lo asustaron, que lo alarmaron y que lo confundieron. Y dice el versículo 6 que se debilitaron sus lomos. Esta palabra lomos, ketar en el arameo, con Q y acento en la A, ketar, se refiere a la parte del cuerpo donde se encuentran los ligamentos que unen a las ingles con el fémur. Entonces el rey se debilitó, se turbó, palideció y dice al final del versículo 6 que sus rodillas estaban temblando la una con la otra. Entonces el rey definitivamente se encontraba bastante alterado. Imaginen la escena, en medio de ese palacio real increíble, de este lado el candelero, del otro lado aparece esta mano milagrosa que empieza a escribir algunas letras extrañas. Y el rey definitivamente, ¿verdad? Sintió que ahí terminaba su vida posiblemente, que esto posiblemente sería un juicio de parte de Dios. Recordemos que el rey Belsasar era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso, era un hombre lleno de rebeldía. Nunca consideró al Dios de Israel en sus caminos, pudiendo haberlo considerado, porque él conocía a este jovencito Daniel, que en este tiempo ya no era tan jovencito. En el capítulo 5 Daniel ya tiene unos 80 años, pero había escuchado hablar acerca de Daniel. Pudo haber traído a Daniel y a Sadrach y a Mesach y a Abednego. A ver, quiero conocer a su Dios, porque mi abuelo Nabucodonosor
Le entregó su vida al Dios de Israel. A ver, yo quiero conocer de ustedes y quiero conocer de su Dios. Jamás se interesó en el Dios de Israel. Lo único que le gustaba, por lo visto, era la fiesta. Era la pachanga y era el alcohol. El rey Belsasar entonces nunca consideró al Dios de Israel en sus caminos, y su estado de orgullo y de soberbia y de rebeldía está descrito muy bien en las palabras de Elifaz, amigo de Job. Vamos a Job capítulo 15, versículo 20 al 27, porque aquí Elifaz describe muy bien, con lujo de detalles, a todos los impíos, a todos los que rechazan al Señor y a los que piensan que pueden vivir su vida como se les da la gana. Vamos a ver esta descripción en Job 15, versículo 20 al 27, si me acompañan en sus Biblias. Dice así este pasaje. Job 15, del 20 al 27. Dice: todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Vean el versículo 24. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Pues algo muy parecido es lo que encontramos de la descripción del rey Belsasar: un hombre orgulloso, un hombre soberbio, un hombre rico y un hombre que nunca consideró al Señor en sus caminos. Como dice ahí en Job 15, 24, tribulación y angustia le turbarán. Los días de Belsasar estaban contados. Regresamos a Daniel capítulo 5, hemos analizado el verso 5 y el verso 6, ahora vamos con el verso 7. ¿Qué pasa en el versículo 7? Cuando el rey le están temblando las rodillas y se encuentra turbado y se encuentra con el rostro cambiado, ¿verdad? Completamente desencajado. ¿Qué hizo el rey? Verso 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Qué hizo el rey cuando vio esta mano saliendo de la pared? Gritó: tráiganme inmediatamente, quiero que vengan los magos, los caldeos y los adivinos. Voy a explicar estas tres palabras brevemente. Los magos proviene del arameo ashap con SH. Estos eran encantadores o practicantes de la necromancia. Eran brujos, eran personas que consultaban con los muertos para traer información del más allá. En segundo lugar, los caldeos, Kasdai con acento en la Y al final. Caldeos era un grupo de toda clase de sabios de la tierra de Babilonia que trabajaban para el rey. Eran los sabios, los más educados, los más preparados. Recuerden que en Babilonia habían universidades donde enseñaban astrología, donde enseñaban brujería, donde enseñaban idiomas, y estos eran los más preparados de Babilonia. Y los adivinos, del arameo Gesar con Z y acento en la A, Gesar, eran quienes declaraban supuestas profecías acerca del futuro. Así que el rey Belsasar manda llamar a estos tres grupos de personas: magos, caldeos y adivinos, y cualquiera que pudiera ayudarlo dentro de esta escena tan sobresaliente. ¿Y qué fue lo que el rey les dijo? Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, le voy a poner un collar de oro y será el tercer señor en el reino. ¿Sí? Así que la mano ya había escrito algunas letras, ¿verdad? Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué fue lo que escribió esa mano y qué significaba esto?
El asunto aquí es que el rey les ofrece grandes riquezas. En primer lugar, un vestido de púrpura, que era el vestido que llevaban los magistrados o incluso los reyes. El collar de oro era también un símbolo de poder, de autoridad. Y estos objetos eran muy codiciados por todos los sabios, por los magos, por los brujos de Babilonia. Todos ellos querían que el rey les beneficiara con estas posesiones. Y además el rey les ofrece en el versículo 7 que cualquiera que le dijera qué era eso que se había escrito y cuál era su interpretación, sería el tercero en el reino. ¿Por qué el tercero? ¿Por qué no el segundo? El primero era aparentemente el rey Belsasar, ¿verdad? Entonces sería el segundo la propuesta. Sin embargo, aquí el versículo dice que la oferta sería que quien interpretara estas letras sería el tercer señor. ¿Por qué el tercer señor? Porque recuerden que Belsasar era un rey consorte, es decir, el verdadero rey era su padre, Nabónido. Esto lo vimos la clase pasada. Entonces el primero del reino era Nabónido, el segundo era Belsasar, y por eso la oferta de que quien interpretara estas letras misteriosas sería el tercero en el reino. Vamos al versículo 8 ahora, vamos a avanzar, verso 8. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, los caldeos, los magos, astrólogos, brujos, adivinos, trajeron a todo mundo. ¿Y qué dice el verso 8? Pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Pasó exactamente lo mismo. Nabucodonosor tuvo un sueño y trajo a sus magos, astrólogos, adivinos. Ninguno pudo interpretar aquello. Después en el capítulo 4 Nabucodonosor tuvo otro sueño y cometió el mismo error. Trajo a los magos, astrólogos, adivinos. Ninguno pudo interpretar el sueño. Y ahora aquí el rey Belsasar no aprendió de los errores de su abuelo Nabucodonosor y sigue cometiendo el mismo error. Consultó a los magos, caldeos y adivinos, aunque ellos habían fracasado ya en la interpretación de los sueños de Nabucodonosor. Aquí en el versículo 8 también fracasaron, fallaron. Nadie pudo ni siquiera leer las letras, dice la palabra. Ni siquiera se pararon así. Yo me imagino el candelabro de aquel lado y la mano apareciendo de este lado, haciendo los apuntes en el enlosado, en el yeso, y de pronto vienen estos y el brujo número 1 le dice al caldeo número 1, oye, ¿qué letras son esas? No sé, hermano. A ver, trae a este astrólogo. Tampoco sé. ¿Tú identificas en qué idioma están esas letras? No tengo ni idea. ¿Por qué razón no pudieron ni siquiera leer la escritura? Dice el versículo 8, si ustedes ponen atención. No dice que la pudieron leer y no la pudieron interpretar, no. Dice que ni siquiera la pudieron leer. ¿Por qué no la pudieron leer? Bueno, tal vez la escritura no estaba en arameo, esa sería una posible respuesta. Tal vez estaba en otro idioma. O tal vez sí estaba en arameo, pero como lo vamos a ver en la clase siguiente, solamente tenía consonantes. No habían vocales, entonces era imposible descifrar esas consonantes, esas palabras eran indescriptibles, no pudieron ni siquiera saber qué letras o qué palabras estaban implicadas en esas consonantes. Sin embargo, estas son conjeturas solamente lo que estoy hablando aquí. La verdadera respuesta fue o es que el Señor les impidió poder leer estas letras. Él confundió su entendimiento. Y aquí vamos a aprender algo muy interesante en Isaías capítulo 44, si me acompañan, versículo 24 y 25. Porque el Señor siempre va a deshacer las señales de los adivinos, las maldiciones de los brujos, los amarres de los brujos y toda obra de hechicería y brujería, el Señor la hará pedazos. ¿Escucharon eso que dije? Muchos cristianos están temerosos. Es que, pastor, me hicieron brujería. Es que mi vecina es santera, pastor. Es que tenemos miedo porque nos aventaron un huevo en el carro con un mensaje diabólico, pastor. Es que mi tatarabuelo practicaba la necromancia, consultaba a los muertos, pastor. Es que tenemos conocidos que hacen este tipo de brujerías. Si tú estás caminando con el Señor y estás caminando en santidad, no habrá arma forjada que te pueda tocar. Y en el nombre de Jesucristo el Señor deshace toda obra de brujería, de hechicería y de ocultismo, porque el que manda aquí es Él, no los brujos.
Vean Isaías capítulo 44, verso 24 y 25. Léanlo conmigo. Dice: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿Qué dice? Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Y qué dice a continuación? Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Desvanezco su sabiduría. Así que, ¿por qué razón los magos y encantadores de Babilonia no pudieron ni siquiera leer esas letras? Porque el Señor los confundió. El Señor confundirá siempre la mente de los encantadores, de los adivinos y de los hijos de las tinieblas. Y esto nos da seguridad a nosotros, ¿no es verdad, hermanos? Nos sentimos como un pollito abajo de las alas del águila, ¿no es verdad? Nuestro Dios es quien nos protege, quien nos defiende siempre. Ahora, aquí justamente en Daniel 5:8 comienza el declive del imperio babilónico. Aquí ya empieza la caída del imperio babilónico. Dios está a punto de juzgarlos. Y 100 años antes, quiero compartirles esto. 100 años antes de Daniel capítulo 5, que ocurrió aproximadamente en el 600 antes de Cristo. Bueno, 100 años antes, o me estoy equivocando aquí, perdón. 100 años después, el profeta Isaías escribió una profecía en contra de Babilonia. Vamos a Isaías capítulo 47, allá a la vuelta, si me acompañan. Isaías capítulo 47. Sí, porque Isaías fue escrito en el año 700 antes de Cristo y Daniel ocurrió en el 600 antes de Cristo. Entonces, más bien yo estaba en lo correcto entonces. 100 años antes, porque Isaías es antes de Daniel, ¿correcto? ¿Sí estoy bien? Corríjanme si estoy mal, ¿eh? En el año 700 fue escrito esto que vamos a leer y Daniel fue escrito en el 600. Entonces, con 100 años de anticipación, el profeta Isaías escribió esta profecía en Isaías 47, versículo 1. Vamos a leerla. ¿Qué dice? Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos. Porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Siéntate, calla y entra en tinieblas, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán señora de reinos. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión, sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. ¿Quién está hablando en estos versículos, hermanos? El Señor, Jehová. Vean el verso 6. Dice el Señor: me enojé contra mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo del Señor? Israel. Profané mi heredad, dice el Señor, y los entregué en tu mano. Esto nos habla del exilio babilónico. ¿Ya le entendieron? ¿Sí le están entendiendo o no? Bueno, aquí nos habla de que el Señor juzgó a Israel y los entregó en manos de los babilonios. Pero dice el verso 6, no les tuviste compasión. Los babilonios trataron mal a la nación de Israel. Versículo 7, dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Vean el verso 9, subráyenlo por favor, aquí está el juicio del Señor sobre Babilonia. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañarán, y dijiste en tu corazón: yo, nadie más. Ahí en todo este capítulo 47, si siguen leyendo,
Continúan los juicios del Señor sobre Babilonia y lo estamos confirmando en Daniel capítulo 5. Aquí, en este capítulo, vemos el principio de la caída del grandioso imperio babilónico. Regresamos a Daniel capítulo 5, después de explicar el verso 8, vamos con el versículo 9, por favor. Daniel 5, versículo 9, ¿qué dice? Entonces el rey Belsasar, después de que vinieron sus caldeos y sus magos y astrólogos y adivinos, ni siquiera pudieron leer aquello, ¿qué hizo? Se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Aquí inicia el juicio de Dios sobre Babilonia. Belsasar está nervioso, palidece su rostro, y todos sus príncipes y sus primeros ministros no sabían ni siquiera qué estaba pasando, porque Dios se había manifestado ahí en el palacio real. Escuchen, Babilonia era el imperio más poderoso de la tierra en aquellos años. Y de una manera simbólica, Babilonia representa a todos los imperios del mundo. De hecho, la religión babilónica, que proviene desde Babel, desde el libro del Génesis, es la religión que gobierna sobre el mundo entero. Es una religión falsa, es la religión del culto al ego, es la religión de los dioses falsos, de la idolatría, de los falsos cristos. La religión babilónica sigue gobernando hasta el día de hoy. Y aquí en el imperio del rey Belsasar representa a todos los gobernantes de este mundo. Dios va a confundirlos un día a todos los primeros ministros y presidentes de esta tierra cuando inicie el tiempo de la tribulación. Todos serán confundidos, todos serán turbados y todos tendrán que reconocer al final que hay un Dios que estaba gobernando sobre ellos, al cual ellos ignoraron. Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Vamos a leer el Salmo 2. La mayor parte de los gobernantes del planeta no reconocen a Dios, son muy pocos los que lo hacen. Ellos gobiernan para sí mismos, la gran mayoría de ellos son corruptos y gobiernan para enriquecerse a costa de la pobreza del pueblo. Se burlan de Dios, se burlan de las leyes, se burlan de la Constitución, se burlan de los más pobres, de los más necesitados. Y así está el mundo en el que vivimos, ¿no es verdad? Vamos a ver lo que va a hacer Dios un día con ellos. Salmo 2, versículo del 1 al 6. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido de Jehová? Cristo. ¿Y qué van a decir? Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que está pasando en el mundo, hermanos. En los Estados Unidos ya echaron fuera en el siglo XX, por orden de la Cámara de Senadores y de Diputados, dieron la orden de que ya no se lea la Biblia en las escuelas, de que ya no se les hable a los niños de Cristo ni del Evangelio. Ya echaron para afuera la palabra de Dios, aunque ese país fue fundado en los principios de la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando ahorita? Tiroteos en las escuelas, 19 niños muertos con 2 maestras la semana pasada. Cosas terribles están pasando. ¿Por qué? Versículo 3, porque rompieron las ligaduras con Dios, echaron las cuerdas de Dios para afuera. Versículo 4, ¿qué va a hacer Dios? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es el rey al que se refiere aquí? El Señor Jesucristo. Aquí en el Salmo 2:6, subráyalo, esa es una profecía de la segunda venida de Cristo. Cristo vendrá muy pronto y establecerá un reino de 1000 años sobre la tierra, y todas las naciones del mundo serán hechas pedazos, serán humilladas. Muy bien, el estado en el que se encontraba el rey Belsasar se parece otra vez a otra descripción que hace Bildad, amigo de Job, acerca de la suerte de los impíos. Vamos a leer otra descripción ahí en el libro de Job
acerca de la suerte de los impíos. Job capítulo 18, versículo del 11 al 17. Job 18, del 11 al 17. Dice así: de todas partes lo asombrarán temores. Se parece a Belsasar, ¿verdad? La persona que está aquí descrita. ¿Ya lo vieron? Job 18, 11. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastados de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Es un demonio. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Eso es justo lo que le esperaba al rey Belsasar. Le esperaba una terrible desgracia. Así que, hermanos, no nos asombremos, no nos dejemos impresionar por los gobernantes de esta tierra, por los poderosos de esta tierra. Sí, hay muchas personas que son poderosas y han hecho grandes fortunas y son muy famosos en la televisión, en el cine, en el radio, y esos son los modelos que nos plantean los medios de comunicación. Yo quisiera ser como ese. Yo quisiera ser un gran empresario para tener millones de dólares. Quisiera ser como esa muchacha tan bonita, como ese hombre que sale en las películas. Todo esto son espejismos, porque van a terminar así, van a terminar en la muerte. Van a terminar perseguidos por el rey de los espantos, que es un demonio que se menciona aquí en Job. Bueno, vamos a terminar en Daniel 5, versículo 10 al 12. Vamos a comentarlo solamente y a dejarlo para la próxima clase. Porque aquí en Daniel 5, del 10 al 12, Daniel es sugerido como intérprete. Vamos a leerlo, Daniel 5, 10. Dice: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete. ¿Se acuerdan que estábamos en medio de un banquete? Y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Vamos a explicar este versículo 10, es muy interesante. Resulta que aquí en el verso 10 aparece otro personaje interesante. Aparece la reina. Y resulta que la reina se encontraba fuera del banquete, no estaba en el banquete, porque dice el verso 10 que entró a la sala. ¿Ya lo vieron? Eso quiere decir que ella o no estaba invitada, no estaba convidada, o simplemente estaba imposibilitada para entrar, tal vez por enfermedad, tal vez por su edad, o quizá simplemente no quería asistir a la borrachera absurda convocada por su hijo. No sabemos cuál es la razón por la cual la reina no se encontraba en el banquete, pero lo que sí sabemos es que la reina mencionada aquí muy posiblemente era la hija de Nabucodonosor. La hija de Nabucodonosor. Si esto es cierto, entonces esta reina sería la esposa de Nabónido y la madre del conflictivo rey Belsasar. Ella, al igual que Nabucodonosor, tenía plena confianza en Daniel y por esa razón primero se presenta delante del rey y le dice: Rey, vive para siempre, que era una expresión de respeto, de exaltación hacia los reyes babilónicos y de quienes se pensaba que eran semidioses y que vivirían para siempre. Por eso le dice: Rey, vive para siempre. En ese momento entra a la sala del banquete y quiere comenzar a aplacar, a calmar a su alterado querubín, al rey Belsasar. Le dice: mi hijito, así en términos coloquiales, ¿verdad? Mi hijito, tranquilo, no pasa nada, querubín, yo te voy a ayudar en tus asuntos, chiquito. El otro, ¿verdad?, era un soberbio, orgulloso y borracho. ¿Qué pasó en el versículo 11? Vamos al verso 11. En tu reino, dice aquí la reina, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses.
al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Aquí la reina quiere ayudar, quiere consolarlo y le dice: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué está pasando, Belsasar? Tú estás muy confundido, pero te tengo la solución. Nadie ha podido descifrar lo que está ahí escrito en la pared, pero hay un jovencito que se llama Daniel, ya no está tan jovencito. Y él en los días de tu padre, cuidado aquí con la palabra padre, porque en el original arameo no existe la palabra para abuelo. Entonces, en realidad aquí, de toda la historia que estamos describiendo y de acuerdo a los libros de arqueología, llegamos a la conclusión de que Nabucodonosor no era el padre de Belsasar, era su abuelo, recuerden. Entonces aquí la reina dice: ¿sabes qué? Daniel puede venir y puede ayudarte. En los días de tu padre, versículo 11, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. 3 atributos reconoce la reina de Daniel, los voy a explicar. En primer lugar, la reina reconoce que en Daniel hay luz. Luz, ¿ya lo vieron? Versículo 11. Se halló en él luz. Esta palabra Nahirú del arameo quiere decir literalmente iluminación, iluminación. Esto nos habla de que Daniel era un hombre iluminado por el único Dios vivo y verdadero, por el Dios de Israel. Daniel recibió iluminación de parte de Dios. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estos atributos que estoy describiendo y que vamos a estudiar en los próximos minutos son virtudes que nosotros también tenemos como hijos de Dios. Nuestro entendimiento es iluminado. Cuando venimos al estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es quien nos ilumina, quien nos hace comprender las verdades profundas de la palabra de Dios. ¿No es verdad? En segundo lugar, la reina reconoce que Daniel es una persona de inteligencia extraordinaria. Versículo 11, en él hay luz e inteligencia. Esta palabra inteligencia proviene del arameo socletanu, con K y acento en la A, socletanu, que significa, fíjense qué interesante, significa introspección y entendimiento. Eso quiere decir la palabra aramea. Y esto nos revela que Daniel era un hombre que tenía un profundo sentido del conocimiento de Dios y de sí mismo. Daniel se conocía profundamente a sí mismo y conocía profundamente también a Dios. Su comprensión de Dios era sobresaliente y por esa razón dependía completamente del Dios Todopoderoso. Qué interesante esta virtud de inteligencia. No solamente ser inteligente y tener un IQ muy alto, no se refiere a eso en el arameo. En el arameo quiere decir introspección, entendimiento. Y quiero preguntarte, ¿tienes tú esta introspección y entendimiento? ¿Conoces a Dios más profundamente y te conoces a ti mismo? Muchos cristianos conocen bien al Señor y conocen mucho de la Biblia, pero el problema a veces es que no se conocen a ellos mismos. Y por eso, aunque tienen mucho conocimiento teológico, son soberbios porque no se han conocido a sí mismos, no han reconocido que somos polvo, que somos pequeños delante de un Dios tan maravilloso y tan grandioso. El caso de Daniel es sobresaliente porque él se conocía a sí mismo, sabía que él era un exiliado israelita en Babilonia, que él era muy pequeñito delante de Dios y por eso toda su vida dependió de Dios. Y el tercer atributo que menciona aquí la reina es la virtud de la sabiduría. Dice, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, dice la reina, porque pensaban que Daniel estaba bajo la influencia de los dioses babilónicos. Por eso dice sabiduría de los dioses. En realidad la sabiduría de Daniel no provenía de los dioses babilónicos, provenía del Dios de Israel. Esta palabra sabiduría, jokma, con H y acento en la O y con K, jokma, ¿sí? Es la capacidad de aplicar a nuestras vidas
el conocimiento de Dios. Sabiduría es la capacidad dada por el Señor, desde luego, de aplicar a nuestras vidas el conocimiento de Dios. Voy a terminar explicando el versículo 12 brevemente, para entrar ya a la próxima clase en la interpretación de la Escritura. Daniel 5:12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación, hijito, le dice la reina. Llama a Daniel. Aquí la reina agrega otras 4 virtudes de Daniel que voy a explicar brevemente. En primer lugar, dice la reina que fue en él hallado mayor espíritu, yatir ruach en el arameo, yatir ruach. Y esto nos revela que el espíritu de Daniel era un espíritu superior, hermanos, preeminente, extraordinario, excelente, grandioso. ¿Quién le puso ese espíritu a Daniel? Dios. Fue Dios. Daniel tenía un espíritu, una personalidad superior, extraordinaria, grandiosa. ¿Han conocido a personas con ese tipo de espíritu? Bueno, yo en la Biblia sí he conocido a algunos personajes con ese espíritu grandioso. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Espíritu grande, espíritu grandioso, espíritu excelente. ¿Se acuerdan de Gedeón en el libro de los jueces, que lo liberó a Israel de los madianitas? ¿Se acuerdan del rey David con sus canciones maravillosas? Un espíritu extraordinario. ¿Se acuerdan de Débora y de Barak en el libro de los jueces? ¿Han conocido a alguna persona con espíritu grandioso? Ese tipo de persona muy consagrada al Señor, que cuando convivimos con esa persona, algo del Señor nos deja porque oró por nosotros, porque nos dio una palabra, porque nos echa para atrás. Es de esos guerreros y guerreras del Señor. Que Dios ponga en nosotros ese espíritu grandioso para su gloria. Amén. También la reina dice que Daniel tenía ciencia, versículo 12, ciencia. Mandaj en el arameo significa gran conocimiento, sabiduría, entendimiento. O sea, Daniel era extraordinariamente inteligente y sabio y comprendía rápidamente todo lo que se le enseñaba. Esta palabra ciencia, mandaj, describe esa capacidad muy especial que Dios le da a algunas personas de aprender rápidamente todo. Les pongo un ejemplo de esta virtud. El gran predicador Charles Spurgeon, ¿se acuerdan? Allá en Inglaterra en el siglo XIX. Charles Spurgeon leía la Biblia 4 o 5 veces al año. 5 veces al año, además de leer 6 o 7 libros cristianos de teología, de otros autores, etcétera. 5 o 6 libros leía Spurgeon al mes. Y eran tabiques así, hermanos, de 400, 500 hojas. Y Spurgeon tenía la singular capacidad de poder memorizar el 80% de lo que leía. Se lo metía a su cerebro y por esa razón Spurgeon casi no necesitaba más que un bosquejo muy sencillo, así lo ponía en su púlpito, y el resto de la predicación eran comentarios, asuntos, citas bíblicas, versículos bíblicos de memoria. Eso tiene que ver con ciencia, es lo que tenía Daniel. Daniel era muy parecido. Daniel aprendió arameo así en 2 patadas. Aprendió todo el asunto de la religión babilónica rapidísimo. Aprendió arqueología, aprendió ingeniería, aprendió ciencias, aprendió artes, astronomía. Todas las ciencias las aprendía Daniel así, rapidísimo. En tercer lugar, la reina dice que tenía entendimiento, socletanu. Ya hemos explicado esta virtud anteriormente. Es un profundo sentido del conocimiento de sí mismo y de Dios. Y en cuarto lugar, y para terminar, la reina dice que tenía la capacidad de interpretar sueños, de descifrar enigmas y de resolver dudas. Todo esto le fue concedido a Daniel por Dios. Tenía esta extraordinaria facultad. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Cuando Nabucodonosor, era tremendo ese Nabucodonosor, porque él sabía el sueño que había tenido. En el original arameo dice así, en la Reina Valera es un poco confuso, uno piensa que Nabucodonosor olvidó el sueño.
el sueño lo he olvidado, dice la Reina Valera. Pero en el original arameo no dice eso. Es Hebreo, capítulo 2. En el original dice que Nabucodonosor sabía que había soñado, sabía todos los detalles de la estatua, pero no le dijo a nadie. A ver, interprétame mi sueño, dime qué cosa soñé y dime la interpretación. ¿Quién podía hacer eso, hermanos? Absolutamente nadie, más que Daniel, porque Dios le dio esa facultad. Y bueno, la clase siguiente continuaremos con el versículo 13 en adelante. Recuerden que este es un estudio expositivo, donde vamos despacito, versículo por versículo, teniendo muchas enseñanzas. Y creo que la enseñanza de hoy, al terminar con este versículo 13, 14, etcétera, es la siguiente. Dios les ha dado a ustedes, hermanos, todos los cristianos nos ha dado dones, ¿no es verdad? Nos ha dado talentos. Dile a la persona a tu lado, tú tienes dones y talentos de Dios. ¿Okay? Esos dones y talentos son una combinación única que Dios preparó para ti. Nadie más tiene la combinación de dones y talentos en la capacidad, en la soberanía de Dios que Él decidió darte. Nadie más, así como nadie más tiene tu huella digital, nadie más. Igual Dios preparó una combinación de dones, talentos, habilidades espirituales para ti y de situaciones de vida. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, darle gracias a Dios por eso. En segundo lugar, depender de Él. Señor, si tú me diste estos dones, es por tu gracia, Señor. No es por mi sabiduría, Señor. No es porque yo sea el mejor teólogo del mundo, el mejor estudiante, el mejor cristiano. No es cierto. Y en tercer lugar, quiero usar tus dones y los dones y talentos que tú me diste para tu gloria. Permíteme usarlos. Si tú ya sabes cuáles son tus dones y talentos, úsalos. Amén. Si no sabes cuáles son tus dones y talentos, lee 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Allí están todos los dones y talentos en la Biblia. Y pregúntale, Señor, ¿cuáles de estos dones y talentos son los que tú me has dado? Y cuando Dios te lo revele, te lo muestre, úsalos para su gloria, porque la vida es muy corta. Y si tú estás dispuesto a que Dios te use, no va a faltar por ahí un rey Belsasar que te mande llamar, ¿verdad? ¿No les ha pasado? ¿No les ha mandado llamar al rey Belsasar alguna vez? A mí sí. De repente algunos amigos incrédulos, no, César, llámenlo. Y están en sus borracheras y están en sus pecados, en sus delitos. Háblanos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Bueno, la clase siguiente vamos a continuar con este tema de la escritura en la pared. No se lo pierdan. Posiblemente la próxima clase cerremos ya con el capítulo 5. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por el libro del profeta Daniel, que es maravilloso, Señor. Cada versículo tiene enseñanzas extraordinarias, Señor. Te damos gracias porque tú has salvado a un remanente en este tiempo del siglo XXI, Señor, en medio de guerras, de conflictos, de invasiones, de muerte, de destrucción mundial, de asesinatos, de masacres en las escuelas. Tú has apartado un remanente. Y ese remanente es tu pueblo, es la iglesia, somos nosotros. Úsanos, Señor, úsanos. No permitas que nos deslumbremos en el palacio de Belsasar con sus exquisitos manjares, con el vino o con las lámparas maravillosas y candelabros de este mundo. No, Señor, porque un día tú vas a aplastar a los reyes de esta tierra, Señor, y tú vas a regresar a gobernar muy pronto, Señor. Permítenos ser de testimonio, Señor, a través de la predicación de tu palabra, Señor, de la exposición clara del evangelio, Señor. Permítenos ser luz en medio de las tinieblas. Coloca ese espíritu extraordinario en nosotros, Señor, que es tu Espíritu Santo. Llénanos con él, Señor, y que los dones y talentos que tú nos has dado los podamos usar todos los días de nuestra vida para tu gloria, para tu majestad, Señor. Bendice a todos los discípulos que siguen este estudio, Señor. Llénalos con tu presencia y gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso de gloria a Dios. Despedimos a todos los que se están conectando, los que se conectaron en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.